Buen día, ¿cómo les va? Cuánta belleza junta. Qué hermosas que somos las mujeres en todo nuestro ser. ¿Qué haces, Raquelucha? ¿Cómo estás? Mucho. Ante todo, bueno, gracias por la invitación, Víctor, agradecida. Surgió así de una semana a la otra, acomodando agendas y sinceramente no quería perderme la posibilidad de charlar un rato con ustedes. Cuando Víctor me dice, venía a contar tu experiencia todos estos años, verla a Ceci también es parte de una experiencia hermosa. Ceci Oriuliani, que brilla en la pantalla de Canal 3 y que siempre brilló en todo lo que emprendió desde muy chiquita. Vine con una amiga, con Anita D'Angelo también, que recién veníamos hablando de nuestra historia y que la pasé a buscar para poder charlar en el auto, porque si no es como que todavía me cuesta hacerme este rato como para poder encontrarnos y para poder charlar y decir, necesito estar con mi amiga. Porque bueno, siempre las cosas, ¿no?, de la casa, los chicos, las ocupaciones, el trabajo, por sobre todas las cosas, y nada es casualidad. Amo las causalidades, todo tiene un porqué, y más cuando creo que en este tiempo donde estás llegando a los 50, hacer un poco de un pantallazo general, y donde muchas veces me encuentro quejándome de que cumplo 50, cuando hay pérdidas de amigas y de amigos que tienen nuestra edad, y yo digo, tengo que agradecer que voy a llegar a los 50. Y bueno, verla a Ceci también es un poco proyectar lo que siempre añoramos, los que estuvimos involucradas en la moda, en la tele, en la comunicación. Ella era una de nativitos, yo le daba clases para desfilar, después fue parte de Princesas, brilló en este programa que es 100% rosarino, algo que a mí no solamente me llena de orgullo, sino también que defiendo muchísimo, porque siempre tengo ropa rosarina, destaco las marcas rosarinas, tengo también unas botas de Humanic que tienen más de 10 años y las amo. Digo, esas cosas que también nos hacen muy genuinas a nosotras, ¿no? Porque para mí es un honor, es un orgullo sentirme haber nacido, haber sido criada en esta ciudad que me ha dado todo y que también me posiciona en un momento de mucha madurez, no solamente de edad, sino también en verme como mujer, en pensarme, y en madurez política, donde estoy en un momento de tanta plenitud que lo único que quiero hacer es seguir trabajando, contagiar a más mujeres, que nos podamos acompañar, que podamos ser mejores con aquellas que son mejores que nosotras, que podamos aprender y nutrirnos de aquellas que saben temas que por supuesto yo no sé. Y es tan amplio todo lo que se nos abre de cara a lo que hacemos en este presente, trabajando en este presente para tener un buen futuro, pero sin olvidarnos de quiénes somos, para qué estamos, por qué lo hacemos y qué necesitamos. Así que muy agradecida de estar viviendo esta mañana. Bueno, 5 palabras para superar la adversidad. Es algo que estuvimos hablando con el equipo, también me acompaña Cande, que ella hace redes sociales y es una pendeja que adoro, porque pendeja con todo el cariño del mundo y con el amor de lo que significa estar trabajando con Cande, que tiene la mitad de años que yo, que también se recibió de periodista, que es community manager, que hace todo tipo de cursos, ahora está haciendo la licenciatura para poder sumar más. Y digo, ¿cómo aprendo también cómo es la visión de ella a los 25, que no tiene nada que ver a mis 25? Qué lindo poder aprender y nutrirme de mi hijo que va a cumplir 20 y de mi hija que tiene 14, que me habla de las red flag como algo completamente natural, y me dice, mamá, ¿hasta cuándo las vas a seguir soportando? Banderas rojas, que no tenía idea antes, digamos, de dónde venía Blasondía, bueno, y también de cómo, como mujer, me veo hoy en base a este recorrido. Bueno, a modo de presentación, algunas palabritas que les voy a compartir, porque no quiero irme mucho de lo que siento, pero sobre todo sí de lo que quiero compartirles. Bueno, como saben, soy concejal, fui deportista, mamá y una mujer que siempre tuvo sueños, y si bien no soy empresaria,
Vengo de una familia emprendedora. Vengo de una familia que siempre buscó la vuelta en esta ciudad. Me crié en una fábrica de camisas, entre telas y botones, y dando mucho trabajo, teniendo la fábrica en casa, mamá llevaba los números, papá salía a vender. Y esta cuestión de que las crisis, que en Argentina son y muchas, y seguramente lo deben haber repasado, nos agarraron todas. Entonces digo, ¿cómo nos reinventamos y cómo podemos salir en base a lo que nos sucede? ¿Por qué elijo estas 5 palabras? Bueno, la primera es confianza. No sé si tenemos ahí en mi época, Mina, en la facultad, pasame la filmina. Acá, me ayuda Patri. Ay, no, sí, Patri, mucha tecnología. Por eso está acá, está Patri, están todos. Bueno, la primera es la confianza. ¿Y por qué le decía? Porque la confianza para mí es todo, es la columna vertebral de todo lo que podamos empezar a pensar y a crear. Y seguramente muchas de ustedes han hecho deportes de chiquitita y quizás en equipo, y lo que significa esto, ¿no? De cuando vos recibís la pelota y de tu autoconfianza, y de cuando tenés la posibilidad de tirar al aro, o bien de hacer una jugada maestra, de ser sobre todo generosa con tu compañera, para entender que todas tenemos un lugar fundamental cuando decidimos ir hacia adelante, y de cómo también esta generosidad y esta responsabilidad hace que entre todos podamos construir un sentido claro hacia dónde queremos ir, que no solamente la meta es meter un doble, un triple, tener una buena finta, un buen pase y que se luzcan las demás con una jugada que vos haces, sino ir a ese resultado que a veces no es siempre ganar, sino también que aprendemos un montón cuando perdemos. Y es ahí donde creo que tenemos que hacer mucho hincapié. ¿Qué nos queda cuando perdemos? ¿Cómo manejamos nuestra frustración? ¿Cómo vemos lo bueno, no solamente en un resultado, sino también muchas veces en estas expectativas que le ponemos al día a día en nuestra vida cuando las cosas no salen como nosotros lo pensamos? Siempre hay una manera de poder buscarle la vuelta. Obviamente que el tema del básquet me marcó muchísimo porque entendí que me sirvió para el día a día, para mi vida, de cómo, siendo base, tenía que saber administrar los tiempos, no solamente para que las jugadas se hicieran, sino también para que los demás se lo hicieran, y para que entre todos entendiésemos que un resultado positivo siempre fue entre todos. Pero también ahí está el tema de la pérdida. Cuando vos perdés, que también sea entre todas, porque muchas veces es más fácil juzgar o echar la culpa a que hacerse responsable, porque seguramente más de uno de estos resultados, no solamente en el básquet, sino en la vida, tuvieron que ver con mi responsabilidad. Y salir de la culpa es algo extraordinario, es algo liberador, porque cuando te haces responsable, entendés que tiene que ver con qué es lo que te pasa a vos, con lo que otro hace, y es también cómo reaccionás en base a la acción del otro. Entonces, cuando empezamos a ver nuestro equipo con responsabilidad, creo que empezamos a poder entender un entramado de construcción en donde siempre decimos, nadie se salva solo. La segunda palabra que elegí es la resiliencia. Y en esto también les hablaba, ¿no?, de lo que significa una fábrica de camisas. Ese es mi papá, Diego, mi mamá que le decimos Yoli, mi hermana más chiquita Andrea, la del medio Belén, y yo con los jeans nevados, que obviamente en esa época era todo. Bueno, ¿qué sucede? Como recién les decía, nos fundimos, como les ha pasado a más de una que puede estar acá, como les ha pasado a sus papás. Y aunque yo era chica, digamos, en ese momento, la verdad que esa situación me dejó una enseñanza que nunca olvidé, sobre todo también porque la justicia de nuestro país es muy lenta y a veces cuando uno quiere solucionar las cosas, a veces no tiene las herramientas y son heridas que van quedando y te generan miedo. En esas circunstancias que no controlamos, cuando aparece la crisis, los cambios, las pérdidas y las situaciones inesperadas que muchas veces nos enfrentamos, porque por ahí nos puede pasar que más allá de que a mis 50 años
He vivido muchas cosas y siempre las transformé para mejorar y las transformo para ser feliz y las transformo para buscar un equilibrio, entender que la vida es muy difícil, que no es como me la contaron, que no era el príncipe azul y que no era el castillo de cristal, y cuando tomás el primer colectivo que salís a la calle te das cuenta de lo que significa la vida. Hay también algo muy esencial que también depende de cómo nos tomemos las situaciones, porque venimos toda esta composición muy tana, muy española, que es tragedia o es comedia, y obviamente uno no puede estar riéndose 24/7, pero a veces cuando entendemos que podemos dar un enfoque distinto a lo que tengamos que atravesar no solo el aprendizaje, sino lo que nos queda para el día a día, es como que al menos a mí me sirve porque lo llevo mucho mejor, con mucho más ánimo, con mucho más amor, y es también lo que me hace poder llegar a mi casa reventada, cansada, que tengo que cocinar, que los chicos están con moco, que no puedo ir a practicar, que si viene el Uber, que si no viene, que si el padre, la, contenta, plena. Eso es lo que siento hoy en la resiliencia, que no solamente significa hacerse fuerte y negar lo que nos pasa, sino también en aceptar esta realidad y encontrar esa manera de seguir adelante, porque nosotros seguimos adelante, y a veces no es parar porque no damos más, sino es parar diciendo, che, me felicito, hoy pude. Como dice mi amiga, día entrenado, día ganado, a mí me cuesta mucho, la verdad que salir a caminar, todo, no estoy, chica, sé que hay que caminar 10.000 pasos, comer proteína y todo lo que te dicen, los músculos, la verdad. Hoy estoy nutriéndome más de buenos pensamientos y de buenas relaciones y de buenos vínculos, porque lo necesito para mi interior, que creo que también donde va, ¿no? Es quienes somos, no quienes creen o quienes creemos que podemos ser, y tampoco es como nos ven, sino como nos vemos nosotras mismas. Y en esto de elegir, que no solamente es poder entender que las cosas no las elegimos porque nos pasan, sino qué hacemos con lo que nos pasa, y es ahí donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza en los momentos más difíciles. Y en esto de la fortaleza encontré una palabra que para mí fue un cambio de paradigma, no solamente en hablarme, sino en hablar, que tiene que ver con la palabra más. Más sin tilde. Esta palabra llegó a mi vida en un momento sumamente especial, después de una enfermedad muy grave que tuve que atravesar allá por mis 25 años. Algunas quizás la sepan, otras quizás no. Para hacerla cortita, buscando conformar una familia y buscando un hijo, me encontré con un tumor en el útero, un embarazo que no fue, una infección que se dio en la placenta. Esa enfermedad tiene un nombre que se llama mola trastofoblástica hidatiforme. Hay un tipo de mola que quizás alguna la pudo haber atravesado porque es el primer embarazo, para muchas mujeres es el huevo abuelo, el saco gestáltico vacío, para otras tenemos que exponernos a un legrado, donde también hay una cuestión que no dejo de llamar a la sensibilidad, porque lo que sucedía era que yo sabía que me iba a salvar, de esto no me iba a morir, pero en ese momento la solución más simple y más rápida era la histerectomía, que era la extracción del útero. Con un cuerpo médico increíble, con mucho acompañamiento y con el amor del Padre Ignacio, que para mí fue luz y fue guía. En mi caso fue una experiencia sumamente positiva y superadora. Siempre fui una mujer de fe, mi mamá también lo fue, vivo en fe, es algo que también me nutre y muchísimo. Amo hablar de lo que a mí me genera levantarme todas las mañanas y agradecer y tener el Espíritu Santo presente, que para mí está acá también para poder compartir esto con todas ustedes. Es que también es emoción de alegría, ¿no? Porque a mí me gusta emocionarme por las cosas bellas.
para llorar, como las hacemos la mayoría de nosotros, va a ser encerradas, gritando y que nuestros hijos no nos oigan. Y después decía, a veces tienen que oír, a veces tienen que verte para saber qué le pasa a mamá. Entonces, vivir en fe a mí también me valió mucho para entender que no es que me pasó a mí porque sí, o sea, había un para qué, había que trascender y lo tenía que vivir de esa manera. Entonces digo, bueno, esto tiene que dejar un mensaje. Así empezó un camino de mucha quimioterapia, de mucho médico, de muchos análisis, donde obviamente el objetivo al principio era salvar mi vida. Tuve que, sí, exponerme, digamos, a lo que significa un aborto no punible. A mí me cubrió la ley anterior, ley que acá hago un pequeño paréntesis porque también en la política tuve que decidir y opinar desde una cuestión netamente jurídica. Jamás lo haría desde una cuestión emocional y personal, porque yo tengo que dar gracias que estuve contenida, que esa ley a mí me salvó, porque estaba en riesgo mi vida. Así que sí, tuve la pérdida de un hijo por fuerza mayor, y que para poder tener una familia el día de mañana entendía que primero tenía que salvar la vida. Entonces esa ley me abrazó y acá estamos con Ciro, que es mi primer milagro, y Mora, que fue mi segundo milagro, regalo de la vida. Y en este sentido, si bien las cosas no salieron como yo me esperaba en la primera vez, digamos, siempre había como una segunda oportunidad, porque entendí que el MAS vino a mostrarme que si bien yo estaba cansada del tratamiento, decía, estoy cansada del tratamiento, pero no sé si me voy a salvar. Entonces el padre Ignacio me dijo, pero pará, es lógico que estés cansada, pero vos tenés que entender que te vas a salvar. Y lo estás haciendo porque hay más en tu vida que es el Espíritu Santo. Entonces, estoy cansada, estoy haciendo el tratamiento, más me voy a salvar. Estoy agotada, no doy más estoy con vida. O a veces el simple hecho de decir, sí, la verdad, fue el amor de mi vida, me dio los mejores años, es el papá de mis hijos. Nos pudimos divorciar con todo el amor y el respeto que nos tenemos, mas quiero que sea plenamente feliz y que este dolor que atravesamos juntos entienda y le haga entender que puede tratar a una mujer como realmente se lo merece. Mas somos importantes, mas somos valiosas, mas tenemos que comprender que si no nos amamos nosotras mismas, nadie nos va a dar lo que realmente nos merecemos. Tengo que cubrir el banco, pero no llego. Tengo que cubrir el banco, más voy a hacer un montón de esfuerzos porque llego, porque el rojo está ahí y sé que lo voy a poder hacer. Tengo que vender un montón de viajes, la situación está re complicada, la nación, la provincia, el municipio, los dólares, Caputo y todo lo que está pasando, más voy a hacer de promociones porque necesito que la gente venga, necesito que la gente viaje, necesito que la gente venga al Rosario, que conozca la cultura, que viaje por el mundo y que valore lo que tenemos. Necesitamos salvar muchos chicos con estos mensajes. Por eso el pero para mí es como que tengo que trabajar, pero estoy cansada. Tengo que trabajar, más entiendo que es lo mejor que me puede pasar. Tengo una reunión, pero con los que me voy a encontrar, no sabes, me la bajan. Tengo una reunión, más le voy a poner toda la energía, porque mi fortaleza puede contagiar a un montón de mujeres, a un montón de hombres, a un montón de niños que realmente necesitan en ese momento palabras más. Así que voy a repasar a ver si me olvidé de algo que quería decirle. Sí, ¿qué es esto? Porque a mí me sirvió la palabra más para poder mirar aquello que sí tengo y que así tenemos. Aquello que sí podemos hacer, aquello que todavía es posible. Y no solamente entiendo que la diferencia entre rendirse y seguir adelante está juntamente en esta forma de mirar la vida. Porque el más suma, el más es amoroso, el más nos abraza. Y entiendo que es una manera también de que todos podemos empezar a practicar de cambiar el pero por el más. Yo se los recomiendo, es una sugerencia. Me dejaste todo tirado, pero entonces... Ya sabemos.
me dejaste todo tirado, más entiendo que esto va a quedar acá porque yo no te lo voy a levantar. La cuarta palabra, bueno, es la empatía. A ver qué foto. Ay, sí, esto es uno de los programas de infancias protegidas, porque la política me dejó obviamente una lección sumamente importante, que si bien con el periodismo y con todo lo que encaré en mi vida, que tenía este desarrollo social que elegí porque es lo que me lleva, es que detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada reclamo hay una historia. Detrás de cada necesidad hay alguien que necesita ser escuchado. Y todo esto es muy, muy, muy importante porque sobre todo nosotros, nosotras, no debemos olvidar que trabajamos con personas. Personas que no solo precisan de una escucha, de una mirada, de una atención, de que alguien los esté mirando a los ojos. Saber el nombre del otro es algo que te acerca. Eso vale para todos los ámbitos, y no solamente en la política, por supuesto en las empresas, en las organizaciones, en la familia, porque lo que nos pasa a nosotros, cuando decimos y hablamos de equipo, lo que nos afecta a nosotros, nos afecta a todos. Lo que afecta a las organizaciones, nos afecta a todos, nos interpela. Lo que afecta a nuestros clientes, a ustedes como empresarios, también nos afecta, porque vos seguramente pensás que va a ser de una manera, tenés un reclamo porque lo ven de otra, y no significa que porque yo lo vea de la manera que a mí me parece es la que tiene que ser. Bueno, perfecto. Justo hablábamos con Anita de esto, ¿no? De cambiar la opinión tantas veces sea necesaria, porque significa que vamos evolucionando y que vamos cambiando nuestro parecer. No podemos ser las mismas que hace 20 años. No son la misma, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué orgullosa me siento de no ser la misma, porque significa que crecimos, que aprendimos, que evolucionamos, que es una palabra muy hermosa, y que también aprendimos a mirarnos a nosotras mismas. Esto de la empatía también no solo entender al otro o ponerte en el lugar del otro, que para mí la empatía tiene mucho de misericordia, que tiene que ver con la religiosidad, de la que seamos. La misericordia es realmente poder ponerte en el lugar del otro, 2 segundos, mirarlo, entenderlo, y obviamente saber que no va a pensar igual que vos, que no va a creer igual que vos, y que tiene una necesidad, y que quizás vos no se la puedas resolver, y que está bien que piense distinto, y que está bien que esté enojado, y que está bien que esté con bronca. El tema es que vos podés sacarlo de ese momento para que todo ese enojo se transforme en una visión mucho más amplia, mucho más amorosa, mucho más amable, porque atrás de todo enojo seguramente hay una herida de infancia. Atrás de todo enojo seguramente hay algo que vos no te bancás que tu hijo repita, y no porque se tenga que buscar y tenga que aprender, porque vos no te bancás fallar. Yo no me banco fallar. Me quedé dormida 1 hora, teléfono en silencio. Cuando me despierto, salgo corriendo. No me permití fallar. Mami, te llamé porque me fui a merendar. Mami, te llamé. Mami. Me sentí tan mal y tan culpable por haberme dormido 1 hora. Y después digo, ¿por qué me enojo? Y todavía no soy abuelita. Soy abuela de mascotas. Tengo a Alba que me vuelve loca y hace lo que quiere. Y es verdad. Bueno, mi mamá también, que para mí mamá es una maestra de la vida, como lo ha sido y lo es mi papá, mis hermanas, Fabián, el papá de mis hijos, mis amigas, yo también. Es eso, quedarnos con lo mejor de la otra persona. Por eso también digo, empatía es reconocer que el otro importa, y en este sentido creo que los liderazgos de hoy, que hoy necesitamos como sociedad, para mí son fundamentales que seamos capaces de escuchar, de comprender y de construir puentes. Porque nosotros no vamos a transformar la realidad desde nuestra sola mirada. También las transformaciones verdaderas estoy segurísima que las podemos hacer con otros,
Y eso requiere de empatía y de misericordia, y también requiere de aquellas personas que nos hacen mejores. Por eso, tan agradecida de haber encontrado una terapeuta, una amiga, y de entender que la psicología es buenísima, porque a mí me enseñó a verme, a estudiarme y a entender por qué muchas cosas que me pasan tienen que ver con mi propia visión sobre mí. La quinta palabra es el propósito. Este es mi programa Infancias Protegidas, porque después de muchas experiencias de momentos buenos y difíciles, y entendí también que había una pregunta más importante que todas las demás, que es, no es qué hacemos, no es cómo lo hacemos, es para qué lo hacemos. Cuando encontramos un propósito cambia obviamente completamente nuestra vida de caminar, porque sabemos que los obstáculos están, los problemas existen, pero sabemos que vale la pena seguir. Antes yo no me gustaba usar vale la pena, porque la pena es penar, la pena es dolor, la pena es nostalgia. Y no me gustaba decir vale la pena, sino como que vale el esfuerzo. Pero también entendí este programa de Infancias Protegidas que vale mi pena. Porque Infancias Protegidas, este programa, de cual también las invito a que puedan participar de un montón de maneras, y ya le vamos a encontrar, digamos, el motivo, es porque fue sanar mi pena. Cuando a mí me descubren mi enfermedad, tenía un porqué. Y si bien la fe me llevó a poder transitarla de la mejor manera, me faltaba una pata fenomenal que era la de mi propia mirada y la de mi propio dolor. Entonces ahí pude hablar con mucha naturalidad de lo que me pasó entre mis 9 y mis 11 años, donde sufrí abuso intrafamiliar infantil. Era un primo que tenía entre 15 y 16 años, abusó, me violó. Lo pude hablar con mis viejos, los pude sentar y decirles después de mucho dolor. Y ahí, claro, si bien sentí el abrazo de mis padres, lo primero que me dijo mi mamá: ¿vos decís que te penetró? ¿No habrá sido que te tocó? No lo podía creer, porque ¿cómo le iba a pasar a su nena? ¿Cómo me iba a pasar a mí? El tema era por qué me iba a pasar a mí. Entonces, la confianza en mis padres me valió para poder construir una vida feliz, una infancia feliz, donde el deporte, las amistades, mi abuela, mi familia, seguimos como si nada, pero ahí está el secreto de familia. El daño que hacen estos secretos de familia, porque si bien yo dejé de asistir a la casa de este primo, el dolor estaba. Tanto lo oculté que me lo olvidé. Y pude tener una infancia feliz, maravillosa, una vida sexual activa, divina, donde esa referencia nunca existió. Pero claro, en la búsqueda de un hijo, tener un tumor, el círculo cerró. Entonces ahí empecé a tratar qué me pasaba a mí en esta enfermedad a través de lo que viví. Y lo que hoy estamos viviendo, por eso también llamo a la reflexión con el caso de Agustina Vega, donde tenemos que estar alertas como mamás, como papás, como sociedad. El tema fue también de que tantas explicaciones que di en mi vida y tanto trabajar para posicionarme, para que me vean, era porque nunca me he permitido obligarme, porque sabía que estaba solo, porque también no querían que vea mi máscara más triste, que era la de la vulnerabilidad. Y con la terapia fui entendiendo que esto no solamente me acercaba a muchas mujeres y a muchos chicos que atravesaron lo mismo, que tuvieron mucho miedo de poder contarlo, sino que también Infancias Protegidas fue poder sanar, poder estar a la altura de los chicos cuando tienen un problema, cuando tienen una situación de vulnerabilidad, poder sanar a mis hijos para que no les pase, para que no nos pase, y tomar conciencia de lo que significa hoy por hoy el pedido de ayuda y esto de hablar, de estar alertas. De Infancias Protegidas para mí
vino a ser mi cuarto hijo, que tiene 4 años, que es un programa que lo hacemos con la participación público-privada, con el municipio, con la provincia y con todos aquellos que quieran sumarse para que entiendan nuestras criaturas que con educación de calidad van a tener conocimiento, que con el conocimiento van a tener libertad, que con la libertad pueden discernir y que siempre van a tener una persona en la cual confiar. En mi caso, y en esto de la convicción que un niño merece crecer seguro, cuidado y acompañado, en esto de que tengo un propósito con una capacidad extraordinaria que nos recuerda por qué empezamos y nos ayuda a no abandonar cuando el camino se vuelve difícil. Hay una reflexión que me acompaña muchas veces y que esta sí me la anoté porque la quiero leer tal cual, porque es como mi decálogo de cada día cuando yo digo: Dios vive en este hogar, Dios vive en mí y necesito seguir siendo luz para que me pueda ver brillar. ¿Sabemos hacerlo? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Nos hace felices? ¿Nos hace felices? Sí. Entonces adelante, porque para terminar les comparto esta última idea. La adversidad forma parte de mi vida, forma parte de mi vida, forma parte de todas nuestras vidas. Nadie está exento. Todos atravesamos momentos que no elegimos, todos enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de las dificultades. Lo que marca la diferencia es la manera en la que las atravesamos. Y ojalá que cuando enfrenten uno de estos momentos recuerden alguna de estas 5 palabras: confianza, resiliencia, más, empatía y propósito. 5 palabras simples, 5 palabras que me ayudaron a seguir adelante y que espero también puedan acompañarlas a cada una de ustedes en este presente, en este día, para que puedan tener una mejor construcción de ustedes mismas, para que puedan ser su mejor versión, no solamente para ustedes, para sus hijos, sus madres, las expectativas que tenemos todos alrededor, sino también para que entre mujeres entendamos que somos más fuertes, que somos más valiosas y sobre todo también para que se animen a involucrarse, porque tenemos una frase en nuestro espacio que la repartimos para todos los espacios, que es lo que nos hace únicas e irrepetibles: que con más mujeres tenemos mejor política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anita. Hermosa.